Gracias a Dios, y hoy vamos a iniciar una serie que espero que sea de mucha bendición. A mí me emociona mucho. Es uno de los temas que lamentablemente ahora se predica menos en las iglesias, pero es uno de los temas que más tenemos que predicar. La serie se llama Como en los tiempos de Noé. Vamos a estar todo este mes de septiembre hablando como en los tiempos de Noé, qué fue lo que pasó en esos tiempos, qué señales es, por qué Dios habla sobre estos tiempos, cuáles son las indicaciones y saber dónde estamos parados. Muchas veces nosotros hemos perdido estoy poniendo el tiempo, hemos perdido totalmente la conexión de lo que realmente es el cristianismo, en qué estamos metidos, y a veces nos va enredando la corriente de este mundo y nos vamos despistando, y es bueno refrescar para el que lo sabe y para el que no lo sabe, que lo sepa. Estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad, y tarde o temprano usted y yo vamos a estar de frente a nuestro Señor Jesucristo en una etapa que la Biblia denomina el juicio final. Y ese día usted y yo daremos cuenta de todo lo que hicimos en este mundo, aunque usted no lo crea. ¿Sabe por qué digo eso? Porque en los tiempos de Noé nadie creía. Era una fantasía que iba a llover, era de locos. En los tiempos de Noé no existía la lluvia como existe ahora, sino que lo que pasaba era que bajaba un rocío durante las noches, una pequeña, ¿sí me entiendes si digo rocío? Okay. Una pequeña lluviecita muy, como cuando hay neblina, y humedecía todo el campo. Entonces en las mañanas se secaba, pero esa era la forma con la cual la tierra se empapaba y las semillas fructificaban y los animales comían y de todo. Entonces nadie sabía qué era llover, nadie se imaginaba qué podía ser la lluvia porque no existía. Si nos estuvieran hablando que alguien comienza a decir, vea, en tal fecha van a caer clavos del cielo, a nosotros nos parecería algo irreal, algo tonto. ¿Por qué? Porque no existe eso, porque nos están hablando algo que es inimaginable. Pues en los tiempos de Noé era inimaginable que alguien dijera, va a caer un montón de agua del cielo, y también de la tierra va a surgir un montón de agua. Entonces parecía algo estúpido, perdón la palabra, parecía algo muy tonto que alguien se pusiera a hablar de algo que no existía. Bueno, vamos a analizar durante estos días y vamos a ver cómo pasó y por qué Jesús, cuando está hablando para nosotros, nos está diciendo, bueno, cuando estemos como en los tiempos de Noé, es que el Hijo del Hombre llegará a la tierra. ¿Y qué podemos entender? Cuando nadie cree, cuando parece una fantasía. Y es que lo que vamos a hablar es fantástico, es algo fantástico, esta es la palabra de Dios y es una gran motivación. El hombre peca con Dios, se separa de Dios, se hace un gran abismo entre Dios y el hombre a partir del pecado de Adán y Eva. Y Dios restablece a sabiendas que el hombre no logra durante muchos miles de años, no logra conectarse con Dios a través de los sacrificios, a través de los esfuerzos, y hace lo que se llama el plan de salvación. Pero cuando usted lo están salvando de algo, es que lo están librando de algo malo que iba a pasar. Cuando usted y yo recibimos la salvación de Dios y nosotros decimos soy salvo, no es que asumí una nueva religión, no es que tengo una nueva religión para ir los domingos, no, es que fui salvado de algo catastrófico que iba a pasar en mi vida. El versículo más conocido de la palabra de Dios creo que es Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 6:23, el apóstol Pablo, resumiendo esto, dice, porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la Biblia nos habla de una eternidad, nos habla de algo que va a pasar a todos los seres humanos antes o después de la muerte, pero que lo que usted y yo estamos viviendo es temporal. Existe una vida eterna y después de la vida eterna hay salvación o condenación. Y los que hemos creído en Jesús, los que hemos aceptado el plan de Dios de salvación, pues hemos sido salvados de la condenación a la cual el resto de la humanidad había sido condenada. O sea, ser salvo es mucho más que tener una religión. Ser salvo es mucho más que tratar de portarse bien. Es estar totalmente seguros que nos tocaba lo peor y que gracias al sacrificio de Dios nos espera todo lo mejor. La Biblia comienza a hablar, y yo creo que todos hemos oído hablar en ese tiempo de los tiempos finales. Amén. Todos hemos oído hablar de alguna u otra manera y cada vez se dice, estamos en los tiempos finales. Se está acabando todo. Tarde o temprano algo va a pasar. El mundo, dice la palabra de Dios, la tierra gime y ya la tierra no echa más. Ya el planeta ya lo tenemos totalmente convulsionado. Ya usted y yo comemos tomates llenos de cosas artificiales porque ya la tierra no produce por sí solo. Ya usted se come un pollo que es medio pollo y medio grupo de hormonas de crecimiento. Agarran a un pollo, nace y en cuestión de un mes lo tienen que parece un ganso. Lleno de hormonas y crecen rapidísimo. Abren un huevo de los que se producen aquí en las granjas y ya casi no se sabe cuál es la yema o la clara, es pálido por todo lado. A mí me gustan los huevitos esos de campo, ¿verdad? Que se ven amarillos. Estamos comiendo puro químico. Ya la tierra no aguanta. Se le ha extraído toda la capa de petróleo que había. Se está falseando. Los árboles ya no producen como antes. Los animales no producen como antes. La tierra por sí sola llega a un colapso donde ya no se puede hacer más, donde ya la capa de ozono se hace cada vez más y más grande el hueco que hay ahí. La capa de ozono es una capa que protege a los seres humanos de la radiación ultravioleta del sol. Y se ha hecho un hueco por las perforaciones atómicas y un montón de químicos que se usan y cada vez eso se hace más grande y no hay reparación. Y todavía siguen los que no quieren firmar los pactos de preservación, haciendo experimentos con bombas atómicas, todos, porque todos quieren tener la supremacía, pero no se dan cuenta que eso está condenando a la humanidad, que dentro de poco estamos tostados. El calentamiento global, se comienzan a derretir los glaciares. Ya uno sabe, y usted posiblemente podrá decir conmigo, bueno, el clima con el cual yo nací en mi pueblo ya no es el mismo, ¿verdad? Uno nació tal vez en un clima fríísimo donde había que salir con suéter y de todo, y uno habla con, no, y ahora no, y ahora aquí de vez en cuando hace frío. Iglesia, el hombre por sí solo está haciendo colapsar el planeta Tierra y ya no hay por dónde. Brotan nuevas, vea, enfermedades que día con día salen producto de la injerencia humana en los planes de Dios, alterando la genética de los animales, alterando la genética de las frutas, de la producción. Por la ambición, el hombre se pone a ver cómo produce más y más y más, pero eso enferma a las personas. Eso nos enferma y aparecen enfermedades que nunca habían. Pero sigue así porque es voraz y hay una gran urgencia de hacer dinero o de lograr más cosas o de tener más poder y nos envenenan prácticamente. Los tiempos finales, cuando se habla, tal vez para tenerlo bien claro, de los tiempos finales, hay dos acontecimientos muy fuertes que la Biblia habla que tiene que ver con la venida de Jesús a la tierra. Uno se le conoce como el rapto o
o el arrebatamiento de la iglesia, que vamos a tratar de explicar hoy, y el otro se conoce como la segunda venida de Jesús. Pero entre estos dos acontecimientos aproximadamente hay 7 años, van a haber 7 años entre el rapto y la segunda venida del Señor. Y son lo que va a determinar que estamos viviendo en los últimos días de la tierra. Y el rapto puede ser en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:11, esto es cuando Jesús había resucitado y comenzó a aparecer. Dice, y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cuando nos pone la referencia el libro de Hechos, Jesús había resucitado y en presencia de todos sus discípulos, Jesús ascendió al cielo. No sé, tal vez para entenderlo, al mejor estilo de Superman. De pronto dijo a luchar por la... No, de pronto salió y se fue para el cielo. Y ellos se quedaron con la boca abierta porque nunca nadie había hecho algo semejante. Y lo ven donde va para el cielo. Y aparecen 2 enormes ángeles. Y les dice, vean, no cierren la boca, no se asusten. Porque este mismo Jesús, así como lo ven venir, así lo van a ver bajar. Y ahí es donde se comienza a hablar del regreso de Cristo a la tierra, que es lo que creemos los cristianos. Jesús viene. ¿Por quién viene? Por sus hijos, en el rapto de la iglesia. Entonces, en Mateo 24 nos comienza a hablar de estos tiempos que estamos viviendo y de las señales que vienen, que van a producir que la presencia y la venida del Señor se venga en cualquier momento. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 moliendo en un molino. Estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ese verso lo que está hablando precisamente es del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. De ese momento donde Jesús viene. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos todos los que hemos recibido al Señor como nuestro Dios y nuestro Salvador. Todos los que aceptamos que Él es nuestro Señor, los que nos hemos arrepentido del pecado y aceptado el regalo de la salvación. Esa es la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia no es una catedral. Personas que están en el mundo que no tienen ni siquiera dónde reunirse, pero tienen a Cristo en su corazón y le obedecen, son la iglesia.
Entonces parte de la iglesia está en África, en Europa, en Asia, en América, por todo el mundo. Porque el evangelio se extendió por todo el mundo. El día del rapto, todas estas personas seremos arrebatadas en el aire, así como subió nuestro Señor. Aunque usted no lo crea. En el rapto, Jesús viene a la tierra y se quedará en el cielo. Esto es fantástico. Dice que se quedará en las nubes y como un imán, todos los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero seremos arrebatados. Y es donde dice, estarán dos en el campo. Y ahí estará Ronald con sus rameríos, junto con otro conoce al Señor, y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció Ronald. Y nada más se le ven los tenis donde va para arriba. No es que colgó las tenis, ¿verdad? Es que anda con tenis. Y dice, el uno será tomado y el otro se quedará. ¿Qué pasó? Porque es en cuestión de... Y habrán dos mujeres moliendo en un molino, o sea, trabajando una con la otra, hablando. Y de un momento a otro, la una será, desapareció. Y la otra será dejada. O sea, nos está hablando de un acontecimiento sin precedentes. Para el que no tiene el conocimiento de Dios, sin explicación y hasta difícil de creer. Porque era muy difícil de creerle a Noé que iba a llover cuando no existía la lluvia. Y era muy difícil creerle a alguien que diga va a haber un rapto cuando nunca lo ha existido. Por eso es que la Biblia dice que será como en los tiempos de Noé. No sé si ustedes han visto una película que se llama Dejados Atrás, con Nicolas Cage. Se hizo la última versión en inglés, perdón mi inglés, pero se llama Left Behind, algo así, Dejados Atrás. Es una película moderna que habla sobre el rapto, tiene toda una historia. Yo les invito a verla para que entiendan un poquito lo interesante, cómo visualizan ellos el momento del rapto. Pero es que el rapto es algo que está claro. ¿Sabe qué va a pasar con las iglesias después del rapto? ¿Sabe qué va a pasar con la iglesia después del rapto? Se van a llenar. Nunca van a estar las iglesias más llenas que después del rapto. Los dejé pensando, ¿verdad? Porque hay tanta gente que conoce de Dios, pero no le ha tomado en serio, que cuando vean que esto pase van a correr como locos a llenar las iglesias. Y aquí se va a hacer un filón para entrar, a buscar una respuesta de Dios, a buscar misericordia de Dios. ¿Saben qué pasó con Noé cuando se cerró el arca y comenzó a llover? Todos los que se burlaban, todos los que decían que era una barbaridad, que era una estupidez, que estaba loco, que era mentira, corrían desesperados, como locos, con sus niños, con sus familiares, a guindarse del arca. Porque así actúa el ser humano. No tomamos las cosas en serio, no le creemos a Dios, creemos que todo es fantasía, pero cuando la vemos venir, corremos. Cuando Dios diseña el arca, después dice que solo le hace una puerta, una única puerta a todo el arca. ¿Y sabe dónde se la puso? Arriba. Porque Dios era el que abría y cerraba esa puerta. Y porque posiblemente si esa puerta le hubieran puesto de lado, el mismo Noé y su familia abren la puerta para que entre la gente, porque era conmovedor ver familias enteras ahogándose. Pero la palabra de Dios dice que Dios es paciente y que si el Señor no ha venido hasta el día de hoy es por amor, esperando que la gente se arrepienta. Pero entre más larga le da a Dios, menos seriedad le toma a las personas a lo que estamos por suceder. Y el Señor va poniendo señales y señales. Nosotros tenemos un Dios
desgraciadamente bueno, o sea, dichosamente bueno, pero desgraciadamente se le toma como un Dios 911, decía Charlie la semana pasada. Esa familia que no quiere nada con Dios, que no le importa, que no va a la iglesia, que no busca de Dios, que no tiene relación con Dios, de un momento a otro se les pone un niño grave en el hospital y ¿qué hacen? Corren a la iglesia, oran. No hay un lugar, no he visto un lugar donde se ore y se clame más a Dios que un hospital. Y llega uno a los hospitales y ve a las familias de las manos llorando, reunidos, clamando a Dios un milagro. Pero perdón que sea tan duro, pero son familias que nunca han tomado las cosas de Dios en serio en su mayoría. Que han tenido la oportunidad, que han tenido la posibilidad de acercarse a Dios, de entregar su vida a Dios, pero solo cuando se ven con el agua hasta el cuello, se acuerdan de Dios. Entonces, todos los que conocemos de esto, sabemos que va a haber un rapto y que la iglesia será arrebatada. Imagínense qué terrible. Yo espero que nadie, pero para poner un ejemplo, que alguno de nosotros, sabiendo esto, estemos en el trabajo y de un momento a otro ver que 4 o 5 compañeros, ¡puc! El rapto era cierto. ¿Se imagina usted y yo la desesperación? Saber que Dios vino por sus hijos y que nos quedamos. Y que usted pone las noticias y que las noticias estarán diciendo millones y millones de personas han desaparecido. Y comenzarán los estudiosos a decir, posiblemente fueron los extraterrestres. Algo sucedió y el hombre comenzará a buscar justificaciones, pero usted y yo sabemos exactamente qué fue lo que pasó y que nos quedamos. Ese domingo a las 10 de la mañana hay fila aquí de los que se quedaron. Y las iglesias abarrotadas de miedo de que vino Jesús y no se los llevó. Y van a haber pastores que se quedan, ministros de Dios que se quedan. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque muchos de ellos llegarán en el último momento y decirle, Señor, Señor, pero si en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hablábamos otras lenguas, en tu nombre sanábamos enfermos. O sea, estamos hablando de ministros y ministras de Dios. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, malditos de mi Padre. Ese montón de payasos que se llaman pastores hoy, que están entreteniendo las iglesias con shows, donde no se habla del pecado, donde no se hablan estos temas. Pastores están pervirtiendo el evangelio con tal de atraer gente a sus iglesias. Pastores haciéndose megamillonarios, sacándoles dinero a las personas que viven al estilo de un narcotraficante, que andan con 6, 7 guardaespaldas, que nadie tiene acceso a ellos. Eso está en la Biblia, que van a existir, y se llama apostasía. Y que si tengo que traer bailarinas para que bailen en bikini, lo hago para que me llegue gente a la iglesia. Y si tengo que poner un cuadrilátero y traer un par de luchadores para que se llene, lo hago. Apostasía. Cuando se toma la palabra de Dios, se pisotea e inventamos cosas de que la gente le gusta para que se llenen las iglesias, para sacarles dinero y para poder tener vidas ostentosas. Serán los que van a llegar diciendo, Señor, pero yo fui 20 años pastor, pero yo predicaba tu palabra, pero yo oraba por la gente. Y el Señor le va a decir, apartado de mí, maldito de mi Padre, porque sé lo que había en tu corazón. De esos pastores y millones de los que se llaman evangélicos se quedarán.
Charlie hablaba la semana pasada un tema precioso: conéctate, porque los desconectados se quedan. Conéctate con Dios. No tengas un Dios para emergencias. No tengas un Dios que yo voy a la iglesia nada más cuando estoy muy mal, pero cada vez que hay un paseo, no es que sea malo pasear, pero me olvido de la iglesia. Yo voy a la iglesia si no hay pachanga el sábado, pero si la pachanga está muy buena y el domingo amanecí con dolor de cabeza, no voy. Los que agarran el nombre de Dios en vano, los que juegan con el evangelio, se quedarán en el rapto. El Señor comenzó a dejar señales y señales, y la palabra de Dios está llena de lo que se llaman profecías de los últimos tiempos. Pero como ya se habla tan poco de esto, muchas iglesias enteras no saben ni cuáles son las señales. Pero nosotros sabemos y vemos casi todos los días cumplirse señales. ¿Para qué son las señales? Para que los otros sepan qué es lo que va a pasar. Cuando usted va manejando su carro y usted va a salir en una salida, en una intersección, ¿qué es lo que hace usted inmediatamente? Poner una señal, ¿verdad? Bueno, si es un buen conductor, ¿verdad? Otros se tiran ahí. Usted pone el intermitente para que los que vengan detrás de usted se den cuenta de que usted va a salir de la calle. Para eso se ponen las señales, para que estén prevenidos los de atrás. Porque esos que se tiran de un momento a otro son los que ocasionan accidentes. Entonces Dios dejó la palabra llena de señales para que sus hijos y sus hijas entendiéramos, fuéramos viendo lo que está pasando en el mundo y lo pudiéramos discernir. Todos hemos escuchado hablar de la bestia, hemos escuchado hablar bíblicamente de la bestia, del 666, del anticristo. No es mitología, no son sueños, son las revelaciones que Dios dejó de lo que iba a pasar. Lo hizo ver principalmente a hombres como Daniel, como Ezequiel, como el mismo San Juan. Lo hizo ver de una forma que tal vez ellos con el entendimiento que tenían de las cosas, lo escribieron a como lo vieron. Entonces cuando uno lo lee, pues es difícil a veces de entender, pero yo quiero que ustedes me ayuden a que entendamos esto. Imagínese un hombre como Daniel, que vivió 700 años antes de Cristo, o sea, casi unos 3000 años para atrás, donde nunca había visto un avión, donde nunca había visto una ametralladora, donde nunca había visto un teléfono celular, donde nunca había visto un televisor. Imagínese un hombre teniendo una revelación de estos tiempos. ¿Cómo explica lo que está pasando? Es que si usted sueña con un avión, usted dice, sí, un avión rapidísimo, pero si usted no tiene la menor idea que es un avión, entonces vamos a encontrar cosas proféticas en la Biblia donde dice, y se levantaron aves de hierro que lanzaban fuego por su boca. Entonces algunos dicen, ¿se imaginan las gallinas tan gigantes? Pero él lo veía así. Era la forma de explicarlo. Lo que estaba viendo era aviones de guerra. Y se levantó un dragón y estaba visualizando un montón de cosas que estaban pasando en el mundo, pero lo explicaba con lo que tenía a mano. ¿Sí me doy a explicar? Tenía que ser que entendieran de alguna manera. Entonces cuando uno lee va a encontrar muchos de dragones, de bestias, de cosas. Cuando se quiere hablar de grandes poderes, de grandes fortalezas, de elementos que no se podían describir en ese momento. Nosotros en el momento que se dé el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, y que todos nosotros nos vamos a ir. Amén. Y el que no dijo amén, haga algo rápido. Porque usted no sabe si llegando para la casa es el rapto. Y tal vez va manejando a su esposa y se queda el carro sin chofer. Así de serio es esto. El día del rapto van a haber catástrofes. Porque si los choferes de aviones y de trenes son cristianos, se quedarán a la deriva. Porque industrias, empresas,
Habrá un doctor operando a alguien y de un momento a otro se desapareció. A partir de que empieza el rapto de la iglesia, o sea, que se da el rapto de la iglesia, comienza un reloj de 7 años para marcar la segunda venida de Cristo. Es un lapso de aproximadamente 7 años entre el rapto y la segunda venida de Cristo. ¿Sí me entienden? ¿Sí me voy a explicar? Perdón. Sí. Esos 7 años es lo que se le llama la gran tribulación. Y la gran tribulación está dividida a su vez en 2 periodos. Un periodo de 3 años y medio de abundancia, de paz, de gozo, que va a hacer que se calme la gente. ¿Por qué? Porque con la salida del rapto, el poder de la bestia, que no es una bestia, no es un caballo, no es un animal, sino es un poder bestial, es un poder tan pero tan grande que controlará a todo el mundo, que la única forma de definirlo es una gran bestia que tiene control sobre todo. El poder de la bestia se hará cargo de todo el mundo durante 3 años. Y con el susto que se ha pegado a la gente de la desaparición de todos los hijos de Dios, el poder bestial va a comenzar a convencer a todo el mundo de que lo que pasó no fue el rapto. No. Algunos locos andan diciendo que Jesús, eso fue una cuestión de los extraterrestres o de la radioactividad o algo así, o una explosión interna de la gente que hubo una reacción nuclear. Algo van a inventar y aunque usted no lo crea, convencerá a la mayoría que fue un accidente. Todos los niños desaparecerán. Y algo van a decir, es que cayeron unos rayos de no sé dónde, entonces todos los niños, como no tenían desarrollado su sistema inmunológico, se integraron. Al principio va a parecer tonto, pero este hombre, este poder bestial, dice que va a tener una forma tan grande y tan convincente de que todo el mundo le crea, que en cuestión de 3 años ya todos están convencidos de que esa loquera de los cristianos no existía, que fue un problema atmosférico, que fue un problema interplanetario, que fue un problema químico. Y muchos se lo tragarán. Y los que no se lo traguen, porque eran cristianos, porque sabían, van a tener que luchar lo que se llama la gran tribulación, porque si te quedaste aquí, vas a tener que mantenerte firme para no meterte dentro del sistema bestial, y eso te va a traer una persecución terrible. O sea, mejor no se quede, porque se va a complicar mucho la cosa. El poder bestial va a ser manejado por un tipo que se llama el falso profeta o el anticristo, y es como la visión, la parte física de un hombre que va a gobernar prácticamente todo ese sistema. Se le llama anticristo porque se va a poner en el lugar de Cristo, como el Mesías, como el que trae las soluciones. Y durante 3 años va a traer paz al mundo y va a lograr hacer leyes que los israelitas van a salir bien abrazados con los árabes. Todos los países se desarmarán, habrá armonía. Todos los que están en Estados Unidos sin papeles tendrán papeles. O sea, va a traer solución a todos los problemas. Entonces la humanidad entera le va a adorar, porque este Mesías sí trajo paz a todo el mundo. Se acabaron las guerras, se acabó el hambre, se acabaron los problemas, gracias a Mr. Ed. Uno le parece increíble que alguien llegue a creer eso, pero así va a ser, porque el ser humano es tan manipulable. Cuando yo a veces personas conocedoras de las cosas de Dios, que ponen a decir, mi ídolo es Messi. Salió una foto de Obama y alguien ponía, ese es mi ídolo. ¿Saben qué es un ídolo? Es cualquier cosa que usted ponga en el lugar donde debería estar Dios. Y cuando alguien dice que Cristiano Ronaldo es su ídolo, está quitando a Dios del centro de su vida y poniendo a Cristiano Ronaldo.
Y cuando alguien dice que tal cantante es mi ídola o tal presidente, está diciendo, vea, ese es lo máximo, no hay Dios, ese es mi Dios. Cualquier presidente con un poquito de bondad y estrategia convencerá a medio mundo. Yo respeto a todos los presidentes que han estado, al que pasó y al que está. Pero ninguno de estos hombres tiene el temor de Dios. Y sabemos la popularidad del presidente anterior. Y hizo cosas bien interesantes. Pero yo me pongo a ver cómo se comporta el mundo con este hombre. Y yo digo, qué fácil va a ser engañar a la gente. Con un buen discurso, haciendo cosas de bondad. Para que la gente diga, es que ese negrito sí es Dios. Este hombre va a hacer hasta milagros, el anticristo. Y el mundo se quedará sorprendido y va a comenzar los mismos cristianos que se creen, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es Dios con nosotros. Se está desarrollando todo un sistema para que esto suceda. Después de los 7 años, y lo veremos al final, viene lo que se llama la segunda venida de Cristo. Si estamos ubicados, hablamos del rapto, ¿verdad? Empieza la gran tribulación y después viene la segunda venida de Cristo. ¿Y saben quiénes vienen con Jesucristo en su segunda venida? Nosotros. Dice, con un ejército celestial a juzgar al mundo. A este mundo que está, porque después de los 3 años y medio de la tribulación viene la peor persecución y masacre sobre todos los que quedaron cristianos y sobre el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel se vea contra la pared a los 7 años, cuando Estados Unidos le quite el apoyo, cuando Rusia le quite el apoyo y cuando quede totalmente para ser destruido como una hormiga y que no tiene salida de nada, en ese momento dice que hasta ahí el pueblo de Israel va a clamar a Dios, va a pedir perdón y va a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, cosa que no han hecho hasta el día de hoy. Y en ese momento, en la guerra del Armagedón, cuando el pueblo de Israel reaccione así, dice, Jesús es el Mesías, es nuestro Salvador, nos arrepentimos, todos los que estamos en el cielo con el Señor, vendremos ¡fum!, a caer a la tierra. Y ahí sí Jesús se posicionará. Y viene lo que se llama el juicio final, donde todos los que han vivido en la tierra resucitarán. Y uno por uno de nosotros seremos pasados por un trono de juicio. Y dice que cuando estemos ahí, se proyectará como una historia de nuestra vida. Y ahí se va a ver quién era quién. Ahí se van a ver muchos de los que creíamos santos, que eran unos diablos. Y tal vez se va a decir, por favor, vea, apaguen eso. Porque todo lo que hiciste en secreto, en burla de Dios, será expuesto públicamente. Por eso ser evangélico es fácil. Porque ser evangélico es tener una religión nada más. Pero ser cristiano es seguir a Cristo. Todos los días, 24 horas. Y eso tiene un precio. Ser cristiano es decirle no al pecado. Ser cristiano es apartarse del mal. Ser cristiano es poner a Dios como el centro de nuestra vida. Caminar con Él en todo momento. Y ya cuando usted dice, ¿quiénes son cristianos? Se te quedan millones de evangélicos que igual cantan en la iglesia, igual cantan el día anterior en un salón de baile bien borrachos. Y vienen y se presentan como que nada hubiera pasado. Que aquí no. Que en otra iglesia, ¿verdad? Tienen a su esposa de la mano y la semana pasada estuvieron con su amante en un hotel. Pero como nadie los vio, entonces el hermano Don Santo. Que aquí ofrendan a Dios y le roban al que puedan en sus negocios. Que aquí entran con la mano de su esposa, que todas las mujeres, no, aquí no, en otra iglesia. Y todas las mujeres dicen, ay, qué dichosa esa mujer con ese hombre tan lindo y tan bueno. Y la mujer
dices, lo vieran en la casa, es el mismo diablo. Espero que Mayra no haya dicho amén, ¿verdad? Pero si dijo amén, anda cerca, ¿verdad? Todo el mundo expuesto en el juicio final. Bueno, pero el Señor nos deja las señales para empezar a movernos en eso. El Señor deja señales en la Biblia para que cuando venga el día del rapto, todos estemos despabilados y preparados. ¿Sí sabemos qué es despabilarse? Lo hemos explicado, ¿verdad? Para los que no lo escucharon, despabilarse es un término bíblico. Era una herramienta que usaban los levitas para quitarle el pabilo a las lámparas que estaban encendidas en el tabernáculo donde no podían entrar sus manos. Entonces eran un tipo de tenaza que se metía, la lámpara se enciende y comienza a fluir un brillo lindísimo, pero con el tiempo el pabilo se va quemando, entonces la lámpara se va. Entonces hay que meter esas tenazas, quitarle el pabilo para que la lámpara vuelva a encenderse. Ya alguien me mandó un mensaje, ya, está bueno, pastor. No voy a poder almorzar del susto hoy. Entonces cuando se dice despabilarse es, vea, quitémonos ese pabilo que ya no nos deja brillar. Tal vez conocimos de Dios y nos entregamos con todo nuestro corazón, pero al tiempo dejamos de brillar porque permitimos que muchas cosas se fueran quedando. Y ahora en lugar de luz, echamos humo. Y la lámpara lo que hace es puro humo, pero ya no hay luz. Entonces cuando nos despabilamos, quitamos todo lo que está estropeando la luz y comienza la luz de Dios a verse en nosotros. Entonces las señales son para despabilarnos. Amén. Dice la palabra de Dios, habrán guerras y rumores de guerra. Yo desde que nazco son guerras y rumores de guerra. Usted podrá decir, eso ha existido siempre en la humanidad. Lo que pasa es que era muy diferente. En el tiempo que se estaba percibiendo esto, eran pueblos que se declaraba la guerra por conquistas. Pero lo que está viendo el profeta de Dios es una convulsión a lo largo de todo el planeta de guerras y guerras y guerras y guerras por todo lado. Ayer o antier sale este rumor que ya nos cansa del norcoreano, ¿verdad? Que lanzó un misil y que sale el presidente y le dice, te voy a hacer la guerra más grande del mundo. Y por allá le dice el chino, dele camino que yo también le doy. Rumores de guerra. Yo no sé si se van a hacer algo. Creo que no, porque tal vez no es el tiempo. Pero han visto dos borrachos peleando, ¿verdad? Te voy a romper la cara, ¿eh? Te voy a romper, arrímese si le rompo la cara. Y el otro le dice, yo también. Y ahí están. Y se va uno y almuerza y regresa y todavía están cuadrados ahí. Rumores. Nosotros vivimos entre rumores de guerra. Andábamos Charlie, Yasmin y yo allá por el este, por Washington. Y andan viendo esas cosas tan lindas, pero ahora anda asustado uno. Suena una bombeta y uno dice, ya explotó algo por acá. Estábamos en un área donde había mucha gente y de un momento yo oí un estruendo que se me pararon todos los pelos del susto. Y hasta aquí llegué. Y era una pandilla de motociclistas, que pararon al frente del centro, y ya están volando metralla. Nosotros vivimos asustados, porque hay rumores de guerra, porque ya no hay un solo sitio seguro en el mundo donde se pueda vivir, donde te vas al país más tranquilo del mundo y puede explotar una bomba en cualquier momento. Donde puedes estar en el metro y no sabes si estás seguro, donde cada vez que se montan en el avión uno se despide prácticamente de todo, porque no sabe si va a llegar. Guerras y rumores de guerra. El reconocimiento de Israel como nación
está en la palabra de Dios y sucedió hace poco, más o menos en 1948, después de que Israel había sido totalmente borrado del mapa, donde no existía nada de nación, no tenían república, no tenían moneda, no tenían identidad, no existía Israel. En 1948 la ONU por decreto les abre un pedazo en el mundo árabe y dice, se establece la nación israelita, estando en la palabra de Dios. Y dice la Biblia, que tiene oídos para oír, que oiga, que oiga. Porque vemos esas cosas y en lugar de irnos a la Biblia y decir, mire, esa es una de las señales que Dios dejó, que cuando la nación de Israel fuera reagrupada, estaría el tiempo ya prácticamente listo. Y en ese puntito donde les dieron un pequeño espacio de terreno, comenzaron a llegar los judíos. Y los árabes los rodean y todos los países que están alrededor le declaran la guerra. Y se da lo que se llama la guerra de los 6 días. ¿Y sabe qué hizo esa pulga de país? Le ganó a todos los que estaban alrededor de ellos. Y más bien ambiciosos, ampliaron sus fronteras y agarraron 4 veces más el terreno. ¿Quién hace eso si no es un pueblo que está totalmente bendecido y protegido por Dios, cumpliendo sus profecías? Nadie. Porque era cuestión de mandarle un poquito de metralla y se desaparecía, porque no tenían ni ejército prácticamente, porque se estaban reagrupando. Esta es la Biblia. Cambios y desastres climáticos. Ya no hay un día donde no hay desastres, pero fatales por todo lado. Porque les decía al principio, la tierra gime, la tierra está a punto de destruirse, ya no soporta. Abro paréntesis antes de cerrar, de un testimonio que me daba Marco ahora, para darle gloria a Dios por esto. ¿Se acuerda que ese día predicamos cuando la mula nos habla? Es cuando Dios nos comienza a atravesar cosas para que nosotros no hagamos algo. Pues Marco y Esther decidieron irse de vacaciones y ya nos hablaron, seguro nos vamos, tenemos tal fecha. Y comenzó Dios a atravesarle la mula, ¿verdad? Ahora no podemos por esto, pero tenían unas ganas de irse de vacaciones. Bueno, pues si no vamos por esto, lo hacemos por este otro lado. Y va la mula de este lado otra vez. Y me llega, esta semana no pasó, la otra semana nos vamos. No, es que verá que ahora pasó tal y tal cosa, no podemos ir, pero vamos a ir. Y están, yo creo que hasta enojados un poquito con Dios. Todo un año trabajar tan fuerte, sacamos vacaciones y ahora no podemos ir. Y al final Dios les atravesó la mula, pero que no hubo por dónde. Y hablábamos con ellos, vea muchachos, sepan entender cuando Dios habla. Hay un tiempo para todo. Se merecen las vacaciones, pero tal vez no es el tiempo. De algo los está librando el Señor. Y hoy me decía Marco, y me decía, pastor, ¿sabe para dónde íbamos? Exactamente para el epicentro de donde pasó la tormenta en Houston. O sea, tal vez hoy, en lugar de tener a Esther dando clases y a Marco acá, tal vez teníamos un par de cajones de madera despidiéndolos. Iglesia, sepamos entender cuando Dios habla y no meternos en nuestros propios planes y proyectos, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Y dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Caminemos de la mano de Dios. Dios nos va a guiar. Oklahoma es famoso por tornados, pero no hay que irse de Oklahoma para que le pase algo malo. Es que en todo lado pasan cosas malas, porque la tierra está gimiendo por los desastres. Hay fenómenos astrales que cada vez se ven más. Y la ciencia le dice, no, esto pasa cada 800 años. ¿Y cómo saben que pasó hace 800 años? Y uno tiene que decir que sí porque le dicen. Pero se ven fenómenos astrales nunca vistos,
Que porque hay tecnología y antes no, bueno, no importa, pero se ven. Yo quiero que entiendas esto, las señales de Dios se cumplen y apenas se cumplen, el enemigo viene a tratar de justificarlas. Sí, no, eso que dicen fue por tal cosa. Y no hay tal justificación. La degeneración de la raza humana que estamos viviendo en este momento. Yo cuando estaba pequeñito y uno veía algún niño o niña o muchachito, ¿verdad? Y uno dice, ¿será hombre o será mujer? Pero a ver, si tiene aretes es mujer, si no es hombre. Ahora usted, solo que le baje los pantalones se da cuenta, porque son iguales. Y desde niños, ya no, le hacen un trámite y uno no sabe si decirle gracias señorita o gracias señor, uno dice, hey, gracias, porque no sé ni con quién estoy hablando. Ya lo vemos como normal. Pero es que otra de las palabras proféticas es que en los últimos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Entonces si usted se pone a denunciar esto, dicen que usted está haciendo algo malo, porque va en contra de los derechos humanos. La predicación de la tierra, predicación del evangelio por toda la tierra es prácticamente una de las señales que faltaban por cumplirse. ¿Por qué? Porque era muy difícil que un proyecto que empezaron 12 hombres llegara a cubrir toda la tierra en su extensión. 12 hombres, 12 apóstoles comenzaron a predicar y predicar al mundo conocido, después al mundo no conocido, y se fueron multiplicando en miles y en cientos de miles y en millones. Y gracias a las visiones misioneras ha llegado el evangelio a las tribus que totalmente salvajes, y les llega alguien, y cada vez que un misionero toca ese lugar donde nunca se había oído hablar de Jesús, salta las palabras de la palabra de Dios, de la Biblia, explicándonos, eso es profético. Y va a llegar el momento en que todo el mundo va a saber de Jesús. Cuando se dijo era imposible, mas ahora es totalmente posible. El aumento de la maldad y varias cosas que vamos a ver la próxima semana, porque vamos a ver de las 5 señales más fuertes de que ya el poder bestial está acá, de cómo está trabajando el anticristo, de cómo se está preparando todo para controlarnos. Hay un gobierno mundial que va a ser gobernado por esta bestia. Hay un hombre que va a manejar todo, un falso profeta, un anticristo. Va a haber una moneda única. Y para que usted vea por dónde viene el asunto, saben que esa moneda única, posiblemente todos en este salón ya la tenemos en la billetera. Sabe que usted en este momento puede decir, voy a ir a cualquier lugar del mundo, y usted tiene una tarjeta que le funciona como moneda en cualquier lugar del mundo. Antes, cuando yo viajaba a otro país, tenía que ir hasta la embajada para hacer mi trámite de comprar la moneda de ese país. Ahora usted se monta en un avión y con solo que lleve su tarjeta Visa o Mastercard, usted puede bajarse en la India, en China, en África, donde sea, y bajándose del aeropuerto, almuerza y paga. O sea, usted tiene una moneda que ya existe en todo el mundo, totalmente universal. Y la tenemos nosotros, y está en la palabra de Dios que iba a existir un nuevo orden financiero internacional en el cual todos estaríamos metidos, y ya estamos. No se pierda de hoy en 8 de venir, porque usted tiene que escuchar esto, iglesia. Y los que me están viendo por internet, iglesia, no es para que nos asustemos, más bien para que nos regocijemos de saber lo que está pasando, porque las promesas de Dios es que vamos a estar en el lugar correcto, donde no habrá llanto, no habrá dolor,
donde no habrán deudas, donde no habrán suegras. ¡Qué cosa más linda! Póngase en pie, por favor. Porque un abrir y cerrar de ojos será la venida del Señor. Porque no hay nadie que lo sabe, ni la hora ni el lugar. Solo hay señales que están cumplidas. Yo espero que en el momento que Dios venga, será alzado en la presencia de Dios con todos ustedes. Porque lo que queda en esta tierra es el peor desastre que se puede imaginar un ser en toda su vida. Porque es la condenación. Dios nos ha salvado. Si usted no está seguro de su salvación, hoy es el día donde puede asegurar su salvación personal. ¿Cómo? Arrepintiéndose de sus pecados, pidiéndole a Dios, reconociendo el sacrificio de Jesús, diciendo: Señor, yo te entrego mi vida, sálvame. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Y de aquí en adelante caminaré en tus principios y tus preceptos. No como una persona perfecta, porque todos nos equivocamos y todos pecamos, pero con un corazón íntegro y sujeto al corazón de Dios. Que si caemos, nos levantamos. Que si resbalamos, nos paramos y seguimos hacia la meta de nuestra salvación.